Denle un aplauso fuerte al Señor. Ocupe su lugar. Y ahí sentaditos, abra la Biblia. En 2 Corintios, capítulo 8. Hoy en esta mañana vamos a continuar la segunda parte del tema que comenzamos el domingo. Y creo que es necesario hacer lo que hice el domingo por la sensibilidad del tema que estamos predicando, por todo lo que se mueve. Y el domingo pasado yo pregunté cuántos de los que están acá tienen 6 meses de estar con nosotros, y les pedí que levantaran la mano. ¿Cuántos tienen 1 año? Y algunos tienen 6 meses, otros menos. Y hoy tengo una lista de muchas personas que nos están visitando. Y no queremos que al escuchar del tema que estamos hablando, que se tome una idea de que tal vez es todo lo que predicamos. Por eso preguntábamos cuánto tiempo tienen de estar acá, porque a través de todo el año, tal vez una vez en el año, tocamos este tema. Y lo hemos hecho tal vez en una predicación. Pero en este año hemos decidido, como hemos sentido, hacer una serie de unos 4 mensajes con el propósito de que quede bien claro lo que estamos predicando. Y por la sensibilidad del tema decimos que es necesario hacer esta aclaración. Es un tema que se tiene que hablar, porque como decíamos el domingo pasado, algunos piensan que la solución es no hablar de este tema para no entrar y poner en una manera de que en el corazón de las personas, por todo lo que se mueve allá afuera, sea de una manera endurecido para recibir la palabra de Dios. Yo creo que después de esta serie, si no lo vamos a tocar en lo que resta del año, solamente que Dios traiga un sentir diferente, pero como pastor creo que no lo haríamos. Pero Dios es el que guía la vida de nosotros y Él es el que, por esa razón. ¿Y cuál es el tema que estamos hablando? Es el tema del dar. Y el título que le hemos dado a la primera parte de esta serie es La mayordomía con integridad. Y estuvimos viendo el domingo pasado 4 puntos de lo que estamos hablando. Y lo primero que dijimos, que la mayordomía con integridad es un llamado a dar voluntariamente. Y eso es lo que nosotros creemos. Debe ser voluntariamente, que no se le obliga a nadie, sino que tiene que darse, que nosotros lo decíamos. También estuvimos diciendo que la mayordomía con integridad es un llamado a ser fiel en cumplir el compromiso. Número 3, estuvimos hablando que la mayordomía con integridad es un llamado a dar proporcionalmente a lo que cada uno tiene. Y déjame decirle, en este punto todavía quedaron cosas que pudiéramos decir, pero por causa del tiempo dijimos lo que teníamos que decir y no vamos a entrar, no vamos a regresar. La razón que estoy mencionando es para que aquellos que están ahora, tal vez no estuvieron el domingo, puedan tomar la secuencia de este tema. Y por último, estuvimos hablando, la mayordomía con integridad es un llamado a dar de modo que haya recursos equilibrados en el cuerpo de Cristo. Y en todo esto hemos enfatizado que en la palabra de Dios, que la ofrenda que se estaba levantando en Corintios era con el propósito de ayudar
a la iglesia que estaba en Jerusalén, porque había venido un tiempo de escasez y los hermanos estaban necesitados de la ayuda de los demás. Entonces, la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, el último pasaje que yo terminé fue en Efesios, que cada uno de nosotros trabajemos para que podamos ayudar a aquel que no tiene. Amén. Y ahora en esta mañana me faltan 5 puntos, que es la segunda parte de esta enseñanza, y vamos a entrar en ellos. Amén. Porque si no, el tiempo me gana. Y el número 5, la mayordomía con integridad es un llamado a dar en sumisión a los pastores. Veamos el versículo 16 y 17 del capítulo 8 de 2 de Corintios, que dice la palabra de Dios, para poder aplicar lo que estamos diciendo, que la mayordomía con integridad es un llamado a dar en sumisión a los pastores. Dice el versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Dios había puesto la misma solicitud para el proyecto en el corazón de Tito. Y quiero de una manera confirmar esto, como a veces Dios trabaja. Pablo viene y le exhorta y pone en el corazón para que invite o exhorte a Tito a participar de lo que se va a hacer, de levantar esta ofrenda. Nosotros ahora en diciembre tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un evento de bendecir a los niños que no vienen a la iglesia. Y yo sentí en mi corazón y dije, voy a hablar con nuestro hermano Eric Aguilar y lo vamos a llevar a cabo. Y cuando yo me acerco con el hermano Eric, ya Dios había puesto en el corazón del hermano Eric hacer algo similar. Entonces, Dios es el que se encarga, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios lo va a confirmar de una manera u otra que esto es de Dios. ¿Y qué resultó de todo esto, hermano? Con esa ofrenda que levantamos para llevar a cabo ese proyecto de darle regalos a los niños, creemos que bendecimos como a 100 niños que no vienen a la iglesia, bendecimos a niños allá en Monterrey, pudimos bendecir a niños allá en Matehuala, amén, y todavía al final sobraron tantos regalos que pudimos bendecir a muchos niños de la iglesia, amén. Pero eso es cuando Dios pone las cosas de una manera en el corazón. Tito, que conocía muy bien y los amaba, este es el amor de pastor, profundamente también estaba comprometido de todo corazón con el esfuerzo por aliviar las cargas de los santos de Jerusalén. Yo le he dicho que la mayordomía con integridad, el punto que estamos hablando, es un llamado a dar en sumisión a los pastores. Y quiero explicarle un poquito todo esto. Pablo exhorta a Tito. Y Tito está dispuesto a llevar a cabo porque Dios ya puso en su corazón. Ahora Tito, como representante de Pablo, va a los Corintios. Y para que transmitir el deseo que hay en Pablo. Entonces, Tito está recibiendo la exhortación y se somete a su pastor, por decirlo así, a Pablo, para llevar a cabo la obra. Amén. Les digo,
Dios pone en los pastores, yo pienso, aquellos que Él ha llamado, las cosas que tenemos que hacer. Una de las oraciones que nosotros constantemente hacemos, y en esta semana que pasó, estuvimos en una semana de ayuno y oración, estuvimos viniendo por las mañanas y por las tardes. Y el propósito de decirle, Señor, guíanos, dinos qué es lo que tenemos que hacer. Por eso cuando traemos un proyecto o traemos algún programa, tal vez hay cosas que se le ocurren al hermano Walter, pero déjeme decirle que la mayoría de los proyectos, si es para que la obra de Dios se siga dando a conocer, o si es para bendecir a otros, déjeme decirle que todo esto viene de parte de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Para que cuando se presenten las necesidades o se venga a la iglesia, usted tómelo, ¿okay? Que Dios ha tratado con nosotros y que nuestro es todo lo que estamos haciendo no es para vanagloria de ninguno de nosotros, sino para que Cristo y el reino de Dios sea glorificado. Amén. Dele la gloria al Señor. Amén. El hecho de que Dios hubiera unido tanto los corazones de Pablo y Tito era una confirmación adicional de que esta ofrenda era su voluntad. Dios confirma las cosas, hermano. Mire, ve ahí el versículo 15 del capítulo 7. Ahí mismo está, no sé si, ahí, 2 Corintios capítulo 7, versículo 15. Y su cariño para con vosotros, el cariño de Tito para los corintios, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Ahí claramente entendemos lo que estamos aplicando en este momento, que es la mayordomía con integridad, es un llamado a dar a sumisión a los pastores. Tito venía y les expresaba las cosas que se tenían que hacer y ellos eran muy obedientes a todo eso. El domingo dijimos que habían muchos que se oponían al ministerio de Pablo. Número uno era porque pensaban que Pablo se quería enriquecer para su propio beneficio. Y número dos, dijimos que algunos pensaban que como Pablo era judío, el propósito de él era de bendecir a la iglesia de Jerusalén, donde todos eran judíos. Pero ve aquí, esto es lo interesante. Pablo no va a él, sino que manda a Tito. Entonces podemos ver que aquellos que acusaban a Pablo de decir que él estaba recogiendo esa ofrenda porque los de Jerusalén eran judíos no podían decir lo mismo de Tito, porque Tito era un gentil. Entonces, en caso que alguien creyera que Pablo había forzado a Tito a involucrarse en el programa, el apóstol dijo estas palabras de su amigo. Es lo que leímos ahí en el versículo. Recibió la exhortación y que estando muy solícito, oiga esto, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Pablo quiere dejar bien claro que él no obligó ni forzó a Tito a llevar a cabo este proyecto, sino que fue algo que cuando él oyó la exhortación dijo, yo estoy dispuesto, yo lo hago voluntariamente. Y ese punto lo enfatizamos el domingo pasado. Dios quiere que cada uno de nosotros, si vamos a hacer algo, si vamos a dar algo, sea algo voluntario. Amén. Que salga del corazón. Entonces la participación voluntaria de Tito con Pablo era una evidencia adicional de la unanimidad entre los dos, que estaban de acuerdo y nadie estaba forzando a nadie, sino que había una sumisión
vamos a decir, de Tito, de Pablo, y los de Corintios sobre Tito. Las finanzas, hermanos, es una de las cosas que en este tiempo están afectando mucho la obra de Dios. Entonces, las finanzas de la iglesia deben ser supervisadas por hombres sabios, maduros espiritualmente, que estén de acuerdo de buscar la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esos son requisitos para aquellos que están en la administración de los bienes de la iglesia. Número 6. La mayordomía con integridad es un llamado a dar con responsabilidad. Versículo 18 en adelante, al 23. Los voy a leer y de ahí estaremos aplicando. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que se ha de administrar por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino delante de los hombres. Enviamos también a ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Cuando hablamos de dar con responsabilidad, hermano, tenemos que tomar en cuenta esto, que nosotros somos responsables hasta cierto punto de que si vamos a dar para la obra de Dios, la responsabilidad de nosotros es que donde nosotros respaldemos la obra de Dios, los bienes que se dan para la iglesia tienen que ser administrados de la manera correcta. Mire, algunas veces nosotros decimos esto, y esto es lo que están remarcando acá. No, dice, yo como quiera yo lo doy para el Señor. Ya si ellos hacen como cosas que no deben de hacer con lo que yo doy, eso ya no es mi problema. No. La responsabilidad de nosotros es saber que lo que usted está aportando, lo que usted está dando para la obra de Dios, se tiene que administrar con responsabilidad en todo esto. Yo creo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para discernir si las cosas se están haciendo bien o no. Déjeme decirle esto, tal vez está un poco fuera del tema. ¿Usted piensa que alguien que esté malversando los fondos de la iglesia, que no le está dando el seguimiento correcto a las finanzas de la iglesia, usted cree que en lo demás del ministerio esta persona va a estar correctamente y solo va a estar fallando en la mala administración? Yo creo que no. Entonces, si usted ha conocido un lugar donde la administración de los bienes de Dios, porque esto es de Dios, acuérdense, la mayordomía tiene que ver cómo nosotros administramos los bienes. Todo lo que le ha dado Dios, usted tiene que dar cuenta, es lo que hemos estado hablando. Pero también tenemos la responsabilidad de saber que donde usted ayuda a la obra de Dios, donde usted respalda la obra de Dios, tiene que haber que se administre con responsabilidad. Y por eso encontramos
lo siguiente en estos versículos, y yo se lo voy a tratar de dar a conocer lo que encontramos acá. Primero, no solamente Tito, a quienes los corintios conocían bien y le tenían gran respeto, participarían en la colecta. No solamente él, sino dice en el versículo 18, dice, sino también un hermano, cuyo nombre no se menciona en la palabra de Dios. Y dice, y cuya alabanza en el evangelio se oía por todas las iglesias. Y déjeme hacer un paréntesis en esto. Muchas veces en algunos nos sentimos, porque tal vez nuestro nombre no es mencionado, o porque tal vez no se le dio gracias desde del púlpito. Y fíjese acá, aquí tiene a este hombre. Por alguna razón Dios no permitió que su nombre apareciera, pero se dicen cosas preciosas de él, y Dios lo sabe. Amén. Vea lo que dice el versículo. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye, oigo esto, por todas las iglesias. Así que si usted está trabajando, le digo, este es un paréntesis. Si usted está trabajando en la obra de Dios y a su líder o al pastor o a los ancianos no le dan el agradecimiento que usted merece, perdónenos primeramente y después esté tranquilo que Dios sabe, Dios conoce. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y el altivo mira de lejos. Así que esté tranquilo, tenga paz en esa área. Amén. Pablo lo había enviado a Corintios juntamente con Tito para ayudar en la colecta. Y podemos pensar, ¿cuál era la intención de Pablo? Mire, la intención de Pablo al incluir a este hermano que las iglesias lo conocían y lo tenían en tan alta estima, señalaba la intención de Pablo de manejar las cosas con honradez e integridad absoluta, y todo esto evitaría toda crítica posible de que pudiera dársele un manejo equivocado a esa ofrenda. Las palabras de Pablo implican que los corintios ya lo conocían a este hermano. Podemos decir que tal vez era un distinguido predicador, porque muchas iglesias hablaban de él. Pablo lo escogió para ayudar en la colecta, no por su buen juicio de negocios, sino por su madurez espiritual, su carácter incuestionable y su reputación de integridad. Le digo, usted tiene esa responsabilidad de saber que lo que usted aporta se le esté administrando de la manera correcta. Ya no solamente estaba Tito, sino que la participación de otro líder piadoso en la recolecta aumenta aún más la credibilidad del proyecto. En todo esto, ¿qué tenemos que, si se lo puedo resumir, lo que he dicho hasta este momento? Que cuando hombres temerosos de Dios administran los bienes, las cosas se van a hacer de la manera correcta. Eso es lo que Dios espera. Entonces, no solo habían escogido a Tito, sino que también a este hermano, con el propósito de supervisar la recolección. El versículo dice, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de ellos para llevar este donativo. El hecho de que las iglesias lo hubieran escogido protegía a Pablo y a Tito de cualquier acusación falsa de que estuvieran en un complot para quedar con el dinero.
Estos principios que yo le estoy hablando en esta mañana son de vital importancia para la iglesia, para que usted conozca cómo se deben de administrar las finanzas. La razón para la preocupación de Pablo no era que Tito era indigno de poder llevar a cabo la obra, sino que sus enemigos en Corintios era lo que a él le preocupaba. Acuérdense que el domingo pasado mencionamos que hubo un tiempo que la relación entre los corintios con Pablo se había roto por la acusación falsa de estos hombres. Las ofrendas la iban a administrar Pablo y sus compañeros. Oiga esto, para la gloria del Señor mismo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en todos estos proyectos, cuando se lleva a cabo levantar ofrendas, siempre tenemos que agradecer a Dios por lo que usted da. El pastor Yanker estuvo con nosotros el viernes, vino a visitarnos y compartía que en estos tiempos él trabaja voluntariamente en un lugar y desde Thanksgiving hasta el 25 de diciembre él estuvo trabajando en Federal Express, llevando los paquetes a las casas, aquello que nosotros pedimos. Y algo que él me decía, algo que yo experimenté y que cuando yo Dios me ponga en otra iglesia, es que voy a apreciar mucho más lo que los hermanos dan, dice, porque me doy cuenta qué tanto esfuerzo se requiere para poder ir y trabajar y luego venir y ponerlo a la disposición del Señor. Yo sé que cada uno de ustedes van, trabajan y se desprenden voluntariamente de todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Si nosotros vemos el respaldo de una iglesia como la iglesia Cristo Vive, yo tengo que darle gloria al Señor. Amén. Por lo que Dios está haciendo en la iglesia Cristo Vive. Dijimos, las ofrendas iban a ser administradas. Pablo quería que ningún reproche cayera en el nombre de Jesucristo. Por eso él estaba tomando todas estas medidas. Y usted conoce, mire, en estos días se oye tanto que se dice en contra de los cristianos, de que, lo dijimos, que muchos ministros predican la palabra de Dios por ganancia, para llenar sus bolsillos y para hacer esto y para hacer lo otro, y que se olvidan de una manera del propósito de la obra de Dios. Y es verdad, hay hombres, la Biblia habla de todo eso. En los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, ávaros, queriéndose enriquecer y todo eso. ¿Y qué sucede? Como todo esto lo hacen bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo el Evangelio, déjeme decirle, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es dañado. Usted y yo sabemos que muchos de nuestras personas o amigos que nosotros conocemos, una de las razones que no se acercan a la iglesia es por esa razón, de que han escuchado de ministros que se aprovechan de las finanzas de la iglesia. Entonces Pablo quería evitar todo eso que estaba sucediendo. Entonces el hermano que no tiene nombre, por decirlo así, actuaría como vamos a decir, un auditor externo, asegurándose que no pudiera hacerse ninguna crítica válida sobre el manejo del dinero.
También Pablo quería demostrar la buena voluntad de los corintios. Versículo 19 dice, y no solo eso, sino que también fue designado por las iglesias, dice, como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que está administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Cuando damos a la obra del Señor, estamos demostrando el deseo de que no solamente está el deseo, sino que lo estamos llevando a cabo. Amén. Entonces, porque algo que se le había recomendado a Pablo era que ayudara a los pobres, algo que Pablo siempre estuvo pronto a hacer. Mire, vamos a ir a un pasaje, vamos a Gálatas capítulo 2. Dele unas cuantas hojitas hacia adelante, y ahí está Gálatas capítulo 2, versículo 8. Llegaron un momento los apóstoles de que Pablo había sido llamado a predicar a los gentiles y que Pedro predicara a los judíos. Y aquí es donde está la recomendación que los apóstoles le hicieron a Pablo, de que no se olvidara de los pobres. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dando a decir que el mismo Espíritu, el Señor Jesucristo, fue el que había llamado a Pedro y también lo había llamado a él, pero con diferentes propósitos, uno diferente del otro. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Pablo, obedeciendo a lo que los hermanos le habían dicho. Y aquí lo está poniendo en práctica. Entonces pregunta, ¿qué era lo que Pablo estaba haciendo con todas estas precauciones que estaba tomando? Estaba anticipando los ataques de sus enemigos. Hace un tiempo yo les predicaba de que de la manera que nosotros vamos a poder siempre vencer al enemigo, primeramente es con el poder del Espíritu Santo. Pero también les enseñaba de que también tenemos que conocer de la manera que el enemigo viene a nosotros para que cuando él venga nosotros podamos saber que es un ataque del enemigo. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que Pablo ya sabía cómo estos hombres iban a actuar. Entonces él permitiendo que el hermano no nombrado acompañaría a Tito, evitando que alguien le censurara en cuanto a esta ofrenda, dice, abundante que administraba. Lo que está diciendo Pablo ahí, que la ofrenda que ellos iban a llevar a Jerusalén era una ofrenda bien grande, abundante, dice. Entonces, todo esto fue una protección sabia, pues a sus enemigos en Corintios ya lo habían acusado de ser ministro por interés en el dinero. ¿Y sabe usted que nosotros, los pastores, que tal vez hemos sido llamados así, no hace mucho, hay una sombra que nos sigue? Y es esa sombra de aquellos que administran mal las finanzas de la iglesia. Y siempre tenemos que estar de una manera proveyendo todo lo necesario para que esa sombra
no traiga destrucción a la iglesia, y tenemos que estar como Pablo siempre preparándonos, ir adelante de todas esas cosas. Amén. Y una de las razones, casi nunca hablo de esto, quizás es la primera vez que lo voy a hacer, pero se aplica todo esto. Y lo que sigue también me va a ayudar. Le digo, es la primera vez que creo que lo voy a mencionar. Al principio de que Dios nos permitió estar acá, se nos acusaba de que nosotros queríamos el ministerio por cuestiones económicas. Y en nuestro corazón, Dios lo sabía que no era así, y por un transcurso de 5 años decidimos no recibir ayuda económica de la iglesia. Y muchos hermanos se acercaban conmigo: usted lo tiene que recibirlo, esto es de Dios, usted le está quitando la bendición a la iglesia de que usted sea bendecido. En ese momento podemos tomarlo de esa manera, pero había algo dentro de mí que el Señor había puesto, que primero teníamos que enfrentar todo, así como Pablo lo estaba haciendo. Así era el sentir que había en mi corazón, de que todo, le digo, fuera para la gloria y honra de nuestro Dios. Y Pablo se defendió. Todos tenemos derecho a defendernos. Y le digo, vaya a 1 Corintios capítulo 9, voy a leerlo, y usted cuando llegue a su casa vuélvalo a leerlo. Yo le voy a leer 15 versículos rápidamente para que vean que Pablo, la defensa que Pablo presentó de él mismo, porque hay enseñanza en todo esto. Versículo 1 dice, 1 Corintios capítulo 9, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Porque usted sabía esto, que para poder ser un apóstol de Jesucristo, uno de los requisitos era que tenía que haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Sabemos que Pablo no lo vio con todos los demás, pero de una manera Dios se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco, y él se le presentó. Y él recibió este ministerio del Señor Jesucristo. Entonces por eso él está diciendo, no soy yo, no dice, no he visto yo a Jesús, no he visto a Jesús el Señor nuestro Salvador. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstoles, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer como nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los otros hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Dando a entender que los demás que servían en el Evangelio no trabajaban. Y él seguía trabajando, y él tenía el derecho, pero no lo había puesto. Versículo 7. Y empieza a hacer una comparación. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice, ¿esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros?
pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No sabéis, dice, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y de los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Versículo 15. Pero yo nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo estaba en algo que podemos decir que él se estaba gloriando, que él les había predicado el Evangelio y que no habían recibido nada a cambio. Aunque Pablo tenía todo el derecho a recibir el respaldo económico de los corintios, no lo recibió. Quería desacreditar a las falsas acusaciones que él ministraba por dinero. ¿Y cómo lo va a hacer una persona? No recibiendo lo que se le ofrece. Pero eso no quiere decir que no tenga el derecho. Sí lo hay, la palabra de Dios lo dice. Miren, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 7 y 9 dice: porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde. Y luego dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Pablo estaba diciendo todo esto para que las cosas, él procuraba hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino de los hombres. Y eso es muy importante en todo ministerio. Le digo, estamos hablando de la mayordomía con integridad. ¿Debe qué? Que es un llamado a dar con responsabilidad. Que le vuelvo a remarcar, usted es responsable de llevar lo que usted le va a dar a Dios al lugar correcto. Y estas características tienen que estar en un ministerio. Pablo anticipó los ataques de sus enemigos, permitiendo que el hermano no nombrado acompañara a Tito, evitando que alguien lo censurara en cuanto a esta ofrenda abundante que ministraba. Fue una protección sabia, pues a sus enemigos en Corintios ya lo habían acusado de todo esto. Amén. Entonces, pero fíjese, en el versículo 22, ahorita lo vamos a leer, Pablo envió a Tito y al hermano no nombrado, y también mandó a otro hermano cuyo nombre tampoco es mencionado, resaltando aún más su protección por manejar la colecta con integridad. Aunque no se le da el nombre, se le elogia grandemente. Vean lo que dice el versículo 22. Enviamos también con ellos, con Tito y el otro hermano, aún a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Hablando de este segundo, ¿ven? Otro hermano que no le aparece el nombre, pero que Dios habla muy bonito de él.
Que así Dios hable de nosotros, ¿verdad? Y que los hermanos puedan decir de lo mismo. Denle la gloria al Señor, amén. Rápidamente, tengo que avanzar. Su diligencia o celo se había oído, incrementado, dando la mucha confianza que tenía en los corintios. Tito no solo era el compañero de Pablo en el ministerio, sino su colaborador con los corintios. En cuanto a los dos hermanos sin nombre, oiga esto, eran mensajeros de las iglesias. Allí es donde de ahí mensajero se traduce de la palabra apóstoles. Voy a hacer un paréntesis. Están los apóstoles de Jesucristo. Son aquellos que tuvieron, el requisito era de que vieran a Cristo resucitado. Pero acá donde dice mensajeros son apóstoles de la iglesia, son aquellos que llevan el mensaje a la iglesia. Son totalmente diferentes. Entonces, a estos hermanos sin nombre eran mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Es lo que termina diciendo el versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Número 7. La mayordomía con integridad es un llamado a dar con expresión de amor. Versículo 24 dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. Es tan contradictorio decir que alguien diga que ama a Dios y no respalde su obra. Eso es lo más contrario. Usted puede decir, no, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero si no respaldas la obra, de acuerdo a Dios te ha prosperado, déjeme decirle, no hay una expresión de amor. Alguien dijo, el amor no es un sentimiento, es un verbo, es algo que tenemos que poner en práctica. El llamado a los esposos, dice Efesios capítulo 5, es de que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo. En otras palabras, lo que puedo aplicarlo de esta manera, a lo que me estoy refiriendo, es que si amamos a Dios, tenemos que entregarnos completamente a Él. No puede decir usted que ama la obra de Dios. Aquí le está diciendo, la mayordomía con integridad es un llamado a dar como una expresión de amor. Pablo ya había instruido a los corintios sobre la importancia y el procedimiento de la contribución. Había tomado ya todas las precauciones razonables para evitar cualquier apariencia de que no se estén haciendo las cosas correctamente. Ahora que todo ya está, vamos a decir, puesto de una manera que se va a evitar con cualquier crítica, ahora es el momento que los corintios se mostraran ante las iglesias de tal modo que éstas pudieran ver su generosidad. Con esto los corintios les mostrarían la prueba de su amor, como dijo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La evidencia, una de las evidencias que si le pertenecemos al Señor es que hay amor entre nosotros. Y aquí, en esta manera, la generosidad de los corintios iba a dar a conocer el amor por los hermanos en Jerusalén, que estaban en necesidad. Una iglesia amorosa es una iglesia generosa. Y el amor generoso de los corintios confirmaría lo que Pablo se gloriaba con respecto de la obra de ellos. Número 8. La mayordomía con integridad es un llamado a dar para servir de ejemplo.
capítulo 9, versículo 1 en adelante: cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y los hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Entonces, es un ejemplo. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que los macedonios habían escuchado de lo que los corintios querían hacer. Y el domingo pasado lo estuvimos mirando. Y esto estimuló a los de Macedonia a quererlo hacer también. Entonces, cuando damos con la mayordomía con integridad, debe ser un llamado a ser un ejemplo para que otros también actúen. Amén. Que cuando alguien se acerca a usted y le pregunte, usted de una manera contribuye a la obra del Señor, que ellos sepan que sí, y dígalo, y yo lo doy con alegría, con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Que otros, por lo que usted hace, otros se motiven a hacerlo. Amén. Mire, Pablo confiaba tanto en los corintios que le parecía por demás escribirles en cuanto a la administración para los santos en Jerusalén. También sabía de su buena voluntad. Eso impulsó al apóstol a gloriarse entre los macedonios. Y yo les puedo decir que yo también puedo hacer lo mismo con la iglesia Cristo Vive, con aquellos que hemos venido a través de todos estos años, como Dios ha mantenido su obra a través de la generosidad de cada uno de ustedes. Le digo, muchos no conocen la historia, pero cuando llegamos a este lugar éramos menos de 240 personas entre niños y adultos. Pero con ese remanente Dios lo permitió hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ama la obra de Dios. Hay una iglesia que está dispuesta a despojarse según Dios le haya prosperado para respaldar la obra de Dios. Y lo más interesante es que, no crean, yo lo dije el domingo, no todos lo hacen, pero con los que lo hacen es lo suficiente. ¿Por qué? Porque Dios merece ser glorificado en todo esto. De hecho, el celo de los corintios fue un ejemplo para el estímulo a la mayoría de los macedonios. Es lo que le acabo de decir. En otras palabras, para que tuvieran preparada la ofrenda. Pablo le dice, miren, he mandado a Tito y a los 2 hermanos por esta razón. Yo quiero que ustedes estén preparados para que cuando nosotros lleguemos no tengamos que levantar una ofrenda. O no vaya a ser que alguno de los macedonios, con que yo les estoy diciendo que la iglesia de Corintios es una iglesia muy generosa, y verdaderamente esto no sucede. Y la Biblia nos dice que verdaderamente cuando Pablo fue a Corintios, le acompañaron unos macedonios de esto. Entonces él los envió para que se prepararan y tuvieran esa ofrenda. Y lo último, la mayordomía con integridad es un llamado a vencer el pecado de la codicia. Y lo tengo que resumir, no sé si va a poder, pero sí le voy a leer el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortarlos a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Una vez más, como de generosidad voluntaria y no que Pablo lo estaba exigiendo. ¿Qué es lo que puede detener el dar a una persona? La codicia. El deseo excesivo de querer tener muchos bienes, de poseer muchos bienes. Eso es la codicia. Entonces Pablo quería evitar eso. Y por eso los envió para que se prepararan. Porque cuando
A veces pensamos, es que si doy, ya no voy a poder hacer esto. Si doy, me va a hacer falta en esto. Entonces Pablo estaba teniendo el cuidado de esa área. Voy a enviar a estos hombres para que vayan y ustedes, así como lo prometieron, así también lo cumplen. Porque a veces hacemos las promesas, pero no lo cumplimos. Y ya le digo, y tiene que ser una promesa voluntariamente. Nadie le tiene que obligar a usted a dar. Porque si usted se siente obligado a lo que usted dé, déjeme decirle, Dios no lo mira con el mismo agrado. ¿Se acuerdan de la viuda pobre? Ella dio todo lo que tenía. Y ese es el cuidado. Entonces, Pablo, la mayordomía con integridad es un llamado a dar para vencer el pecado de la codicia. Si Dios te ha bendecido, bendice la obra de Dios. Amén. Da para que otros puedan ser bendecidos. Le digo, el propósito de esta ofrenda era bendecir a los pobres en Jerusalén porque había llegado una gran hambre. Nuestro hermano Mario así daba testimonio de las personas allá en la lagunilla, allá cerca de Matehuala, personas que no tienen agua, que tienen un estanque ahí y del agua que llueve de esa toma. Nosotros ya hicimos algo, pero alguien más puede hacer algo, pero ese es el propósito de la obra misionera. Ese es el propósito de dar. Y no tenemos que permitir que el pecado de la codicia se apodere en nosotros y que no podamos bendecir la obra de Dios. Amén. La codicia se radica en la misma naturaleza humana, por eso Jesús declaró, porque de dentro del corazón de los hombres salen las avaricias. Dice muchas cosas, pero quiero enfocarme en la avaricia. Los pecadores codician porque tienen el corazón habituado a la codicia. La codicia o la avaricia es idolatría, y quienes la practican habitualmente, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. La codicia y la avaricia es una característica de la mente depravada. Le voy a dar un pasaje. Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cuántos de ustedes toman en cuenta a Dios con lo que Dios les da? Pero hay algunos que no lo hacen. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer con cosas que no convienen, estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia. El hermano Ezequiel creo, siempre dice, Dios no necesita de nuestro dinero, y es verdad. Pero a través de la manera que nosotros actuamos con nuestro dinero, le estamos dando a conocer a Dios cómo somos. Mire, y lo que le quiero aplicar con este pasaje es algo fuerte, y recíbalo. En otras palabras, el Señor está diciendo, si no quieres dar, yo no tengo ningún problema. Si quieres gastártelo en tus deleites o tus pecados, ve, haz como tú quieras. Dice que Dios los entregó. Tú puedes hacer con tu dinero lo que se te dé la reganada gana. Pero se te está enseñando la palabra de Dios porque hay principios que están establecidos. ¿No lo quieres hacer? No hay ningún problema. Pero Dios nos está hablando porque hay consecuencias cuando no lo hacemos. La codicia lleva a los hombres que se opriman unos a otros y despreciar a Dios. La Biblia dice que los cristianos no deben de juntarse con ningún hermano, ninguno que llamándose hermano fuere avaro. Entonces, concluyo, póngase de pie en esta mañana. Entonces, la mayordomía con integridad está marcada por
Número 1, lo que se da voluntariamente y fielmente. Número 2, en proporción a lo que cada uno tiene. Número 3, que la mayordomía con integridad está marcada, que los recursos sean equilibrados, de que podamos bendecir en el cuerpo de Cristo. Número 5, en sumisión a los pastores piadosos que callan a los críticos porque manejan con fidelidad el dinero. La mayordomía con integridad está marcada porque el motivo que se da es por amor ejemplar a Dios y al prójimo. Está complementada, desprovista de la avaricia y la codicia. Todo lo que se dé debe estar medido conforme a cada una de estas medidas.